El espíritu del temor. Este es el título del día de hoy. El espíritu del temor es un demonio, es un espíritu maligno que paraliza, desanima, mata, te roba toda la fe que tú puedas tener en Dios, la quita. Y podemos ver eso, que ya Dios nos lo dijo en su palabra, en la carta de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y exactamente, Dios nos está diciendo que Él no nos dio un espíritu para que seamos cobardes, si nos dio poder, amor y dominio propio. Si nos dio todas estas tres cosas, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a querer robárnoslas. Nos va a querer quitar esas tres cosas precisamente: el amor, el poder y el dominio propio. ¿Por qué el amor? Porque cuando una persona está bajo el temor, no puede amar, porque siempre tiene desconfianza e inseguridad. El temor en el amor trae contienda, celos, destrucción. El poder, cuando el dominio del temor está en la vida del creyente, le quita el poder y lo lleva a la vida inútil e inservible. La persona que está bajo los efectos del temor se convierte en cobarde y se dejan destruir de cualquier problema o dificultad. Muchas personas son talentosas y tienen dones, pero no los desarrollan porque son cobardes, están bajo el dominio del espíritu del temor. Es más, el creyente que está bajo la influencia del temor, su fe se debilita y no puede conquistar porque cae en la frustración y la derrota. Un creyente bajo el temor no puede desarrollar los dones y los talentos que el Espíritu Santo nos ha dado. También el enemigo quiere quitarnos el dominio propio, porque el dominio propio viene a ser la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos, nuestras emociones, y no que estas nos controlen a nosotros, no, en ningún momento, sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestras vidas. Una de las cosas que hace el espíritu del temor es hacer que pierdas la calma y la paz. Este espíritu de temor lleva a la persona a la depresión y a la desesperación. El dominio. Una persona con temor se desequilibra, pierde el control, sus emociones, y puede llegar a la depresión, inclusive al suicidio y la locura. Y eso es terrible. La mayoría de las personas que llegan a la locura llegan por medio de voces que oyen, que le infunden temores. Vamos a ver, hay muchos temores muy comunes que nos atacan, que atacan a las personas que creen en Dios y las que no creen también. Las atacan muchísimo. Temor al mañana, al futuro, a lo desconocido, a que le roben, a las alturas, a la muerte, enfermedad, matrimonio, a los demonios, a las alturas, a los hombres, a ahogarse en aguas profundas, a la medianoche, a estar sola, a viajar en aviones, a sufrir accidentes, a los animales, culebras, a ser rechazada o rechazado, a perder los hijos, a la mala noticia, a los ascensores, encierro, pánico, perder el empleo, etcétera, etcétera. ¿De dónde vienen esos temores? Los temores vienen del infierno, son mensajeros del diablo que vienen a traer desgracia a nuestras vidas. Ellos tienen puertas por donde entran en nuestra vida. El lugar más cómodo para ellos operar es a través de la mente y nuestras emociones. Por eso tenemos que cuidar nuestras mentes. Y te podrás preguntar, ¿cómo entran esos espíritus mensajeros malos? A través del pecado, a través de uno mismo. Uno abre puertas para que entren los demonios, a través de los pecados de omisión o comisión. Pecado significa desobediencia. Lee Hechos capítulo 5. Ahora debemos preguntarnos, ¿cuántas puertas hemos abierto? ¿Cuántas? Muchos espíritus de temor entran por las puertas del ocultismo. Cuando una persona acude a buscar ayuda con brujos, curanderos,
de esos que limpian el aura, yoga, espiritismo, astrología, magia, sociedades secretas. Es porque desconfía de la ayuda de Dios. Las personas inseguras son carnadas de los brujos, de los hechiceros, de los que trabajan en el ocultismo. Es aquí cuando el enemigo, Satanás, envía su espíritu de temor. También a través de la aprensión. Son los temores infundidos por las malas noticias o temores que otras personas nos transmiten. Un ejemplo, no te cases porque no te va a ir bien. No hagas esto o aquello porque te va a salir mal. Vive con ese tipo, después sabrás si es o no es. Prueba primero, porque pueden haber sorpresitas. Muchos de los miedos nos los han infundido otras personas. También otro de los temores es a través de las herencias. Muchos de los temores y sustos que hemos sufrido o han sufrido nuestros ancestros vienen registrados y codificados en nuestra herencia del ADN. Esto es lo que se llama genes. Estos también son llamados los espíritus familiares, que se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, si en mi árbol genealógico alguien murió de un infarto o simplemente una madre en su embarazo sufrió una crisis de terror, miedo, angustia, el hijo nace con estos síntomas, teniendo trastornos en su futura personalidad. Los demonios pueden seguir influenciando a las demás generaciones. Es por eso que estas maldiciones transmitidas por los espíritus de temor tienen que ser quebrantadas en tu vida y en tu familia. En el nombre de Jesús debes renunciar. Nota, pon atención. Los temores de hoy son los sustos del ayer. Los científicos han recubierto que en nuestra genética viene el registro de todos los datos emocionales que sufrieron nuestros padres, los cuales recibimos como herencia. También experiencias traumáticas. Los temores también tienen su raíz en los momentos traumáticos que tuvimos en la niñez o en nuestro hogar, como la violencia doméstica, violaciones, secuestros, enfermedades padecidas. Toda experiencia negativa trae un miedo y este miedo queda registrado en nuestras emociones de por vida. Y si no lo echamos fuera, estos temores también estarán oprimiendo y matando a nuestros descendientes hasta la tercera y cuarta generación. Ojo, debemos echar fuera todo espíritu de temor. El creyente tiene en Jesucristo el poder de atar y echar fuera demonios. Creo que es el momento de darle la orden de salida a estos demonios y darles la orden de que no sigan en tu vida. Tú lo puedes hacer reprendiéndolos, atándolos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la carta de Lucas, capítulo 10, verso 19, dice: He aquí os doy potestad de aullar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué está diciendo el Señor en esta palabra? Te dio poder de destruir cualquier tipo de demonios, sean de rangos altos o bajos, cualquier tipo. Y dice, te dio poder sobre toda la fuerza del enemigo. No te dio alguna, te dio toda la fuerza sobre él. Y te preguntarás, ¿y cómo hago eso? Bueno, vamos a reconocer que el espíritu de miedo no es de Dios. Y recházalo de tu vida. Porque lo dice Dios bien claro, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tienes que declarar verbalmente, con tu boca, en voz alta. Puede ser en tu habitación, en una parte donde lo puedes hacer tú, y declarar que tienes poder o autoridad delegada por Dios para vencer cualquier espíritu de miedo. Y lo dice claramente, te dio poder sobre toda fuerza del enemigo, sobre escorpiones, sobre serpientes, cualquier clase de demonio. Y nada te va a dañar. Dios te está dando su palabra, es como su firma, nada te va a pasar. Nada. Él es más poderoso que todos los demonios, los venció en la cruz del Calvario. Entonces, el tercer paso es resistir. Cualquier síntoma de miedo tan pronto se manifieste,
tienes que resistirlo. En la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, una vez que se reconoce el origen del espíritu de miedo y el poder que tenemos sobre él, debemos hacer lo contrario a lo que él dice y seguir adelante con el propósito de la vida, de tu vida misma. Entonces, amado, no seas como los perdedores que permiten que el espíritu de miedo te intimide y por ende limite tu victoria. Fuiste señalado por Dios para ser victorioso o victoriosa. Tú eres la corona de su creación. Recuerda, no naciste para perder, sino para ganar. No hagas alianza con ningún espíritu de miedo y no permitas que el espíritu de miedo te limite. Vénselo en el nombre de Jesucristo. Para poner un ejemplo claro y terminar con este tema, podemos ver una persona que fue víctima del miedo y la duda. Lo podemos leer en San Mateo, capítulo 14, versículo 30 al 31. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro es el discípulo de este pasaje bíblico. En el momento de la crisis, ante el peligro, él tuvo miedo, se llenó de ansiedad a tal punto que se debilitó en la fe. Entonces dio lugar a la duda. Jesús lo reprende duramente y veamos por qué. Cuando hay peligro, entre paréntesis vamos a colocar miedo, la inseguridad, que es parte de la ansiedad, aparece. Y si fallamos en la fe, que es la duda, la crisis espiritual se establece en nosotros. Entonces en este momento nos invaden todos esos pensamientos, sensaciones negativas que van tomando tamaño y forma en nuestra mente, en nuestro cuerpo, hasta se apoderan de nosotros, nos dominan psíquicamente y físicamente. Porque el miedo es una reacción natural, como la ansiedad, pero cuando excede los niveles normales, se torna neurótico, excesivo. Entonces podemos estar seguros que estamos tratando con un demonio, un espíritu de miedo que está manipulando a la persona, que es su víctima. En resumen, el miedo es fe en el enemigo, en Satanás. Lo dice en Job 3:25, lo que temía, eso me vino. No temas, porque lo que temes va a buscarte. Y Pedro estaba siendo víctima de una batalla en su mente. Jesús estaba probando su fe. También estaba enseñando algo nuevo a Pedro y a todos nosotros, a practicar la fe. Es decir, si le creo a Dios o no. Pedro se debilitó en la fe y dio lugar a la duda. Hizo más casos a los argumentos que lo invadían que a lo que Jesús le había dicho. Por eso tú y yo hoy vamos a tomar las promesas o las semillas de fe que necesitamos para combatir el miedo. En Hebreos 6:11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Santiago, capítulo 1, versos 6 y 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces vemos en estos versículos que sin fe es imposible agradarle a Dios, que si nos acercamos a Él debemos creer que Él está ahí y va a premiarnos por buscarnos, nos va a respaldar. Y al derribar todo el argumento que se levante contra lo que Él nos ha enseñado, todo lo tomamos y lo echamos fuera. Fuera temor, fuera duda.
Toda la palabra de Dios desde el principio al fin enseña que la duda es maligna y que Dios la reprueba, porque la duda es lo opuesto a la fe. Hay espíritu de fe y espíritu de duda. Ejemplo, cuando decimos si Dios quiere, estamos apoyando nuestras acciones en la voluntad de Dios. Cuando alguien dice por las dudas, se está apoyando en la voluntad de los demonios. La falta de fe, que es incredulidad, y la poca fe, que es la duda, son pecados, son faltas ante Dios. Y estos espíritus trabajan lo más fuerte. Ellos están muy bien organizados, los demonios, y trabajan en contra de los cristianos, de los que han creído en Dios, de los creyentes. Entonces, es una estrategia de guerra que en ellos está muy bien definida. Y lo que quieren es destruir. Ellos vinieron a destruir, como dice en Juan 10:10, robar, matar y destruir, hacer daño. Por esa misma situación, hoy decido hacer una oración a nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes me van a acompañar. Y vamos a pedir que se lleve todo miedo, toda ansiedad, toda angustia. Querido Dios, hoy me acerco a ti con un corazón lleno de emociones abrumadoras. Siento miedo, angustia, ansiedad, una ansiedad que parece atormentar mi mente y mi alma. En este momento de debilidad busco tu presencia, tu guía, para encontrar la paz interior y la fortaleza necesaria para superar estos sentimientos. Gracias, Señor, porque solo en ti tengo depositada mi esperanza. Solo en ti podré encontrar un lugar donde protegerme y así no darle lugar al miedo y a las distintas formas del mal. Muchos miedos me atacan a diario. Por eso hoy reconozco ante ti que necesito ser libre. Necesito renunciar y entregarte todos mis temores para yo ir confiada de tu mano. Hoy te doy gracias, Señor, porque conoces todos los vacíos que en mí hay. Llénalos de ti, de tu gracia, de tu presencia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pido, mi Señor. Amén.